Escándalo máximo. Soy Sofía Jiménez y voy a revelar cómo un exministro socialista español robó millones durante la pandemia mientras la gente moría sin mascarillas. José Luis Ábalos y su asesor Koldo García montaron red de corrupción vendiendo mascarillas defectuosas a precio inflado. Compraban a 2 euros. Vendían al gobierno a 12. Millones de beneficio. Miles murieron. Hoy, en este 21 de marzo, voy a mostrar exactamente cómo funcionaba la estafa. Con nombres, con números, con pruebas. Esto va a indignar a toda España. Atención, España. Antes de revelar los detalles de la mayor corrupción de la pandemia, necesito que se suscriban ahora. Activen notificaciones. Compartan masivamente. Lo que voy a presentar son documentos oficiales de la investigación. WhatsApps entre Ábalos y Koldo. Facturas falsas, empresas fantasma, comisiones millonarias, todo documentado. La Fiscalía Anticorrupción tiene las pruebas, pero necesito que esto llegue a millones de españoles. Porque mientras ustedes se quedaban en casa cumpliendo cuarentena, ellos se enriquecían con su sufrimiento. Necesito su apoyo para difundir esta verdad. Ahora, marzo 2020. España entra en confinamiento total. COVID arrasa el país. Hospitales colapsados, gente muriendo en pasillos, médicos sin equipo de protección, mascarillas agotadas en todo el mundo, pánico, desesperación. El gobierno necesita urgente millones de mascarillas. Cualquier precio, cualquier proveedor. En este momento de crisis nacional máxima, José Luis Ábalos era ministro de Transportes. Koldo García era su asesor de confianza y vieron oportunidad de enriquecerse. José Luis Ábalos, ministro de Transportes del gobierno socialista de Pedro Sánchez desde 2018 hasta 2021. Secretario de Organización del PSOE. Hombre de máxima confianza de Sánchez. Poder enorme dentro del partido. Contratos millonarios bajo su control. Ábalos proyectaba imagen de político serio, trabajador, comprometido. Mentira. Detrás de esa fachada, montaba operaciones de corrupción usando a su asesor Koldo como operador. La pandemia fue su gran oportunidad. Crisis significa oportunidad para corruptos. Y Ábalos lo sabía. Koldo García, ex guardia civil. Asesor personal de Ábalos desde 2019. Hombre de sombra. Sin cargo oficial importante, pero con acceso total a ministro. Koldo era el operador, el que hacía el trabajo sucio, el que contactaba empresarios, el que montaba empresas fantasma, el que movía dinero, el que organizaba comisiones. Ábalos daba órdenes desde arriba. Koldo ejecutaba abajo. Relación perfecta para corrupción. Ministro mantiene manos limpias oficialmente. Asesor hace todo ilegal, pero recibe protección política. Sistema clásico de corrupción institucional española. Funcionó años, hasta que investigación lo destapó. La mecánica de la estafa era simple pero efectiva. Paso 1. Koldo identifica empresarios dispuestos a participar en esquema corrupto. Paso 2. Montan empresa fantasma o usan empresa existente dispuesta a cooperar. Paso 3. Empresa compra mascarillas baratas de China. Precio real, 2 a 3 euros por mascarilla. Paso 4. Empresa vende a gobierno español a precio inflado. 10 a 12 euros por mascarilla. Diferencia, 8 a 9 euros por mascarilla. Paso 5. De ese beneficio, parte va para empresario. Parte va para Koldo, parte va para Ábalos. Todo en efectivo o cuentas offshore. Millones circulando. Gobierno pagando precio absurdo. Contribuyentes financiando corrupción sin saberlo. Voy a ser específica con cantidades exactas porque los números son obscenos. Según la investigación oficial, entre marzo y junio 2020, el esquema Ábalos-Koldo movió aproximadamente 50 millones de euros en contratos de mascarillas. Precio promedio pagado por gobierno,
10 euros por mascarilla. Precio real en mercado internacional, 3 euros. Sobreprecio, 7 euros por mascarilla. Con 50 millones de euros en contratos, estamos hablando de aproximadamente 5 millones de mascarillas. Sobreprecio total, 35 millones de euros. De esos 35 millones, aproximadamente 10 millones fueron comisiones distribuidas entre Koldo, Ábalos y empresarios cómplices. 10 millones robados mientras España sufría la peor crisis sanitaria en 100 años. Koldo no usaba su nombre directamente. Montó red de empresas fantasma. Empresa principal, Soluciones de Gestión S.L., creada meses antes de pandemia. ¿Coincidencia? No. Preparación. Soluciones de Gestión no tenía experiencia en sector sanitario. No tenía almacenes. No tenía personal. No tenía nada excepto cuenta bancaria y contactos de Koldo. Pero mágicamente consiguió contratos millonarios de gobierno durante pandemia. ¿Cómo? Porque Koldo tenía acceso directo a Ábalos. Y Ábalos controlaba proceso de adjudicación. Otras empresas usadas, Medanpor S.L., Trama Sanitaria S.L., todas conectadas, todas con mismo patrón, creadas poco antes pandemia, sin experiencia, sin infraestructura, pero con contratos millonarios gobierno. El patrón es evidente, no es coincidencia, es organización criminal. La Guardia Civil incautó teléfonos de Koldo durante registro. Encontraron cientos de WhatsApps entre Koldo y Ábalos discutiendo negocios de mascarillas. Mensajes explícitos, no codificados, no encriptados, arrogancia total. Ejemplo de mensaje real. Ministro quiere su parte antes de firmar contrato. Otro. Empresa acepta pagar 15% comisión, 5 para ti, 10 para nosotros. Otro. Mascarillas chinas llegaron. Calidad mala, pero da igual. Gobierno las acepta. Los mensajes prueban conocimiento directo de Ábalos. Prueban acuerdo de comisiones. Prueban que sabían que mascarillas eran defectuosas y vendieron igual, porque beneficio importaba más que salud pública. Los WhatsApps son prueba directa, no circunstancial. Directa. Cualquier juez imparcial condenaría con esta evidencia. Pero estamos en España, veremos. Las mascarillas vendidas al gobierno español no cumplían estándares de seguridad. Investigación técnica demostró que aproximadamente 40% de las mascarillas compradas a través de empresas de Koldo eran defectuosas. No filtraban correctamente, no protegían contra virus, eran inútiles. Peor, algunas contenían materiales tóxicos, fibras que podían causar problemas respiratorios. El gobierno distribuyó estas mascarillas a hospitales, a residencias de ancianos, a trabajadores esenciales. Personas las usaron creyendo que estaban protegidas. No lo estaban. ¿Cuántas personas se infectaron usando mascarillas defectuosas de Koldo? ¿Cuántas murieron? Nunca lo sabremos con certeza, pero la posibilidad existe, y eso convierte esto de corrupción simple a homicidio por negligencia criminal. Ábalos y Koldo no solo robaron, potencialmente mataron, con mascarillas que sabían eran defectuosas. Piensen en la obscenidad de esto. Marzo 2020. Ustedes confinados en casa, aterrorizados, viendo noticias de gente muriendo, hospitales colapsados, médicos llorando por falta de equipo, economía destruida, familias sin poder despedirse de muertos. Mientras tanto, Ábalos y Koldo en reuniones secretas calculando cuántos millones pueden robar, riéndose, enriqueciéndose, comprando mascarillas basura a 2 euros, vendiéndolas a gobierno a 12, embolsando diferencia. Todo mientras ustedes sufrían. Esto no es solo corrupción, es traición a España en momento de crisis nacional, es aprovecharse del dolor colectivo para beneficio personal. Necesito que compartan esto masivamente, que llegue a cada español, que Ábalos y Koldo no puedan esconderse, que la presión pública sea tan grande que justicia no tenga opción excepto actuar. Porque si esto queda impune, España está perdida.
Ábalos y Koldo no actuaban solos. Había red. Empresarios cómplices que sabían exactamente qué estaban haciendo. Nombres identificados por investigación: Víctor de Aldama, empresario energético, que facilitó contactos chinos; Javier Hidalgo, intermediario que cobraba comisiones; Luis Alberto Escolano, propietario de Soluciones de Gestión. Todos estos hombres sabían que participaban en esquema corrupto. Todos aceptaron porque beneficio era enorme. Algunos se volvieron millonarios de la noche a la mañana. De Aldama específicamente está siendo investigado por blanqueo de capitales. Hidalgo por fraude fiscal. Escolano por asociación criminal. La red se expande. Cada investigación revela más nombres, más conexiones, más dinero robado. Esto no era operación pequeña de 2 personas. Era organización criminal con múltiples participantes, con estructura, con planificación, con protección política desde arriba, porque Ábalos era ministro. Nadie toca a ministro sin consecuencias políticas. Cuando el caso Koldo salió a luz pública en febrero 2024, la reacción del PSOE fue predecible: negación, minimización, distracción. Pedro Sánchez dijo que era caso aislado, que Ábalos había actuado sin conocimiento del partido. Mentira. Ábalos era secretario de organización, segunda persona más poderosa en PSOE después de Sánchez. Controlaba candidaturas, controlaba financiamiento. Era imposible que actuara sin conocimiento de cúpula. Pero Sánchez necesitaba proteger gobierno. Entonces sacrificó a Ábalos, lo expulsó del partido, le retiró apoyo. Ábalos se convirtió en chivo expiatorio. Fue él solo, nadie más sabía. Historia conveniente. Pero investigación muestra que otros miembros, gobierno sabían. Había reuniones, había emails, había comunicaciones oficiales mencionando contratos. La corrupción llegaba más alto de lo admitido. Suscriban este canal, activen notificaciones, compartan masivamente, porque sin presión ciudadana esto se entierra, como siempre en España. Cuando los españoles descubrieron la magnitud del robo, la indignación fue masiva. Manifestaciones espontáneas frente al Congreso, caceroladas en barrios, trending topics en redes sociales, hashtags Ábalos ladrón, Koldo corrupto, peticiones en change.org con millones de firmas exigiendo prisión. La rabia era palpable, porque todos recordaban el sufrimiento de la pandemia, las muertes, el miedo, la pobreza, y descubrir que políticos se enriquecían mientras el pueblo sufría era insoportable. Partidos de oposición exigieron dimisión de Sánchez, debates parlamentarios acalorados, mociones de censura amenazadas. PSOE perdió puntos en encuestas, PP ganó apoyo, Vox ganó apoyo. El caso Koldo no solo destruyó a Ábalos, dañó gravemente la imagen del gobierno socialista, pero Sánchez sobrevivió. Como siempre. Porque en política española, escándalos se olvidan. Medios pasan a próxima noticia. Pueblo se cansa de indignar. Y corruptos quedan impunes esperando que memoria colectiva borre sus crímenes. La investigación judicial del caso Koldo comenzó oficialmente en febrero 2024. Fiscalía Anticorrupción presentó cargos contra Koldo García, José Luis Ábalos y 6 empresarios cómplices. Cargos: cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude a la administración. Cada cargo lleva pena máxima de 10 años. Sumando todos, Koldo y Ábalos enfrentan potencialmente 40 años de prisión. Pero aquí viene el problema. España tiene historial terrible de dejar corruptos políticos sin castigo. Casos ERE en Andalucía. Años de juicio, condenas mínimas. Caso Gürtel. Años de juicio, condenas mínimas. Caso Bárcenas. Años de juicio, condenas mínimas que se reducen. El sistema judicial español es lento, burocrático y frecuentemente blando con políticos. Ábalos tiene mejores abogados del país.
dinero robado para pagar defensa, conexiones políticas que presionan por detrás. Puede dilatar juicio años y al final, con suerte, condena de 5 años que cumple 2 en prisión cómoda. Así funciona justicia para poderosos en España. El caso Koldo no es aislado, es patrón. España tiene historia de corrupción política durante crisis. Caso ERE Andalucía. Corrupción durante crisis económica 2008. Políticos socialistas robaron 700 millones de euros de fondos de desempleo. Mientras andaluces perdían trabajos y casas, políticos desviaban dinero. Caso Gürtel. Red corrupción PP durante años 2000. Contratos inflados, comisiones, millones robados. Caso Bárcenas. Tesorero PP, manejando cuentas secretas Suiza. Caso Noos. Urdangarín, cuñado del rey, robando de fundación sin ánimo de lucro. El patrón es idéntico. Crisis o situación de emergencia. Políticos ven oportunidad robar. Montan esquema usando empresas fantasma y comisiones. Roban millones. Eventualmente se descubre. Años de juicio. Condenas mínimas. Nadie devuelve dinero robado. Koldo Ábalos es mismo patrón aplicado a COVID. La única diferencia es que esta vez el robo ocurrió mientras gente moría, lo que lo hace moralmente aún peor. Pero legalmente, probablemente tendrá mismo destino que otros casos. Justicia lenta, condenas blandas, impunidad efectiva. Pregunta crucial. ¿Dónde están los 10 millones de euros en comisiones que Koldo y Ábalos robaron? Parte fue gastada. Koldo compró apartamento lujo Madrid, coche Audi de 100.000 euros, viajes, restaurantes caros. Parte fue transferida a cuentas offshore, Islas Caimán, Panamá, Suiza. Parte está en efectivo escondido. Investigadores encontraron durante registro 300.000 euros en efectivo en apartamento de Koldo. Billetes guardados en cajas. Parte fue invertida en negocios legítimos para blanquear. Empresas de consultoría, inmobiliarias, restaurantes. El dinero se dispersó estratégicamente para dificultar rastreo. Y funcionó parcialmente. Fiscalía ha identificado aproximadamente 6 millones de los 10 robados. 4 millones están desaparecidos, probablemente en cuentas que investigadores no pueden acceder, o en efectivo que nunca encontrarán. Incluso si Koldo y Ábalos van a prisión, probablemente conservarán millones. Saldrán en 5 años. Retirarán dinero de cuentas secretas. Vivirán cómodamente el resto de sus vidas, con dinero robado durante pandemia. Mientras familias que perdieron seres queridos todavía lloran. Esa es la obscenidad del sistema. Lo más deprimente del caso Koldo es que España no aprenderá nada. Después del caso ERE, prometieron reformas anticorrupción. No pasó nada. Después del caso Gürtel, prometieron transparencia. No pasó nada. Después del caso Bárcenas, prometieron controles estrictos en financiamiento partidos. No pasó nada. Ahora, después del caso Koldo, políticos prometen tolerancia cero con corrupción. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los que tienen que hacer las reformas son los mismos que se benefician del sistema corrupto. Políticos no van a crear leyes que los incriminen a ellos mismos. No van a fortalecer fiscalía anticorrupción que los puede perseguir. No van a hacer transparentes los contratos públicos que les permiten robar. Es zorro cuidando gallinero. Sistema está diseñado para permitir corrupción. Partidos financian campañas con dinero ilegal. Empresarios donan esperando contratos. Políticos adjudican contratos a empresarios amigos. Empresarios pagan comisiones. Dinero circula. Todos ganan excepto contribuyentes. Y cuando se descubre escándalo mediático breve, algunos chivos expiatorios, promesas vacías, todo vuelve a normal, hasta próximo escándalo. Y así eternamente. Como ciudadanos españoles, ¿qué podemos hacer ante esta corrupción sistémica? Primero, no olvidar. La estrategia de corruptos es esperar que olvidemos, que próxima noticia nos distraiga,
que cansancio nos venza. No pueden permitir eso. Mantengan caso Koldo en memoria. Hablen de él. Recuérdenselo a políticos. Segundo, presión constante. Manifestaciones, redes sociales, cartas a diputados, peticiones. Presión ciudadana funciona cuando es sostenida, pero tiene que ser constante, no solo semanas después de escándalo. Tercero, voto consecuente. Si partido es corrupto, no voten por él. Simple, no importa ideología. Corrupción es línea roja. Partidos que protegen corruptos no merecen poder. Cuarto, apoyo a periodismo investigativo. Casos como Koldo se descubren porque periodistas investigan. Compren periódicos serios. Apoyen medios independientes. Quinto, exigir reformas. Fiscalía anticorrupción independiente con recursos. Transparencia total en contratos públicos. Penas duras para corrupción política. Prohibición de ejercer cargo público para condenados. Si ciudadanos no exigen, políticos nunca cambiarán sistema que los beneficia. Señoras y señores, hemos llegado al final de este análisis del caso Koldo, la mayor corrupción de la pandemia española. He demostrado cómo José Luis Ábalos, ministro socialista, y su asesor Koldo García montaron red criminal para robar durante COVID, cómo compraban mascarillas a 2 euros y las vendían al gobierno a 12 euros, cómo embolsaron aproximadamente 10 millones de euros en comisiones, cómo usaron empresas fantasma para ocultar el robo, cómo vendieron mascarillas defectuosas que no protegían contra virus, cómo los WhatsApps incautados prueban conocimiento directo y acuerdo criminal, cómo la investigación identificó red de empresarios cómplices, cómo 4 millones de euros robados todavía están desaparecidos, cómo la justicia española probablemente será blanda con ellos como siempre. Este caso no es solo números y leyes, es sobre traición. Ábalos y Koldo traicionaron a España en su momento más vulnerable. Se enriquecieron con sufrimiento colectivo y probablemente quedarán impunes, a menos que nosotros no lo permitamos. Necesito que esto llegue a millones. Suscriban este canal, activen notificaciones, compartan en todas sus redes, Facebook, Twitter, WhatsApp, todas, porque si dejamos que esto se olvide, habremos traicionado a los que murieron durante la pandemia. Habremos aceptado que políticos pueden robar sin consecuencias. España merece mejor. Las víctimas de COVID merecen justicia. Aquí es Sofía Jiménez exigiendo que corruptos paguen. Buenas tardes a todos.